Muy buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es David Carrillo. Soy parte de lo que nosotros llamamos los siervos líderes aquí en nuestra iglesia, La Fuente. Y para mí siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a seguir estudiando la parábola de los dos hijos, como lo hemos titulado, basado en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y yo he subtitulado a esta tercera parte, Fiesta en la casa del Padre. Es por eso que quisiera que leamos solamente los versículos 20 al 24 de Lucas capítulo 15 y el versículo 31-32. Y mientras vas buscando tu Biblia, quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que nos están visitando, seas parte de La Fuente o seas amigo de alguien de La Fuente, o sea que simplemente te cruzaste por nuestra página web y estás aquí. Estamos muy contentos de que nos acompañes, estamos muy contentos y sabemos de que no es casualidad ni coincidencia, sino que Dios en su soberanía ha querido traerte este mensaje el día de hoy a ti, así que te pido que no te vayas, que te quedes conectado a nuestro canal y el día de hoy puedas escuchar la palabra del Señor junto a nosotros. Así que bueno, leamos Lucas capítulo 15, el versículo 20 al 24 y el versículo 31 y 32 que estaremos hablando en esta tarde. Dice la palabra del Señor: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 31 y 32. Al final de esta parábola se lee lo siguiente: y él le dijo, está hablando Jesús acerca del Padre: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Déjame hacer una oración para empezar nuestro tiempo juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque como decía el pastor J, aunque nosotros estemos online, tu palabra sigue corriendo. Aunque estén los asientos vacíos aquí en nuestra iglesia, entendemos que tu palabra sigue operando por medio de tu Espíritu, y te agradecemos, Padre, por todos estos medios y estos recursos que has puesto a nuestra disposición. En esta hora te quiero pedir y te quiero rogar que tú me ayudes, Señor, mientras veo sillas vacías aquí alrededor mío y estoy mirando una cámara. Pero también, Padre, te ruego por cada una de las personas que están detrás de esta cámara y que van a ver este mensaje. Te pido, oh Señor, para que tu misma palabra sea obrando en sus corazones. Háblanos por medio de ella, porque te necesitamos, Padre. Si estamos aquí y estamos haciendo esto o viendo esto, no es porque cada persona me necesita a mí, Padre, sino porque cada persona te necesita a ti. Así que yo te ruego, Padre, en esta hora, ayúdame a compartir con claridad y sencillez, con denuedo y compasión tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, que podamos verte juntos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parábola puede ser leída en el contexto de este mismo pasaje, o en el contexto de este mismo capítulo, pero también esta parábola puede ser leída en el contexto canónico, es decir, en el contexto de toda la Biblia. De hecho, yo creo personalmente, como dice Timothy Keller, que por medio de esta parábola Jesús estaba contando también la historia de toda la humanidad. Esa historia que habla de ti y de mí, esa historia de aquellas personas o de la humanidad que se rebeló contra Dios, y de ese Dios amoroso y bondadoso que va en busca de la humanidad. Lo cierto, queridos hermanos, es que nosotros fuimos creados por Dios para vivir en un mundo diferente al que vivimos hoy. Un lugar de gozo, de deleite, satisfacción. Un lugar donde existía un banquete continuo en la presencia del Señor.
un lugar donde podíamos tener abundancia y podíamos disfrutar y reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña, como en esta parábola, que nosotros no quisimos someternos a la autoridad de Dios. Nosotros nos rebelamos delante de Dios. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y así es como perdimos nuestro hogar, igual que el hijo pródigo. Y por lo tanto, ya no íbamos a poder disfrutar de ese banquete continuo en la presencia del Señor. Ahora bien, en las páginas de la Biblia no solo está esa realidad, sino está la otra realidad, porque Dios sale en búsqueda del ser humano. Y si bien nosotros nos rebelamos ante Dios, es Dios el que decide buscar. Dios no ha dejado a su suerte al mundo. Dios ha decidido buscar al ser humano y reconciliarse con él. Y esto se ve desde el mismo Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les viste con piel de animal. En medio de un mundo hostil, en Génesis capítulo 6, Dios busca a Noé y halla a Noé. Más adelante, en una cultura pagana, Dios busca a Abraham. Los israelitas se terminan rebelando una y otra vez delante del Señor, pero Él siempre va en búsqueda de los israelitas. A pesar de que es su esposo infiel, a pesar de que se prostituye con ídolos, el Antiguo Testamento nos narra la historia de ese Dios amoroso. Y cuando tú lees de Oseas, por ejemplo, te das cuenta que este Dios va en búsqueda de esa esposa infiel, tanto Israel como Judá. Y finalmente, la venida de Jesucristo nos muestra eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Hermano, no es casualidad que una historia tras otra incluye este mismo paradigma, rebelión del hombre, pero la búsqueda incansable de este Dios amoroso. El mensaje completo de la Biblia es que la raza humana se ha apartado de Dios, de su verdadero hogar, pero que Dios está dispuesto y hacer todo lo posible por hacerles volver a su hogar para que disfruten de Él, de la fiesta continua que existe en su casa. De ahí que sea tan importante estudiar una vez más esta parábola, y no solo en el contexto de este pasaje, sino en el contexto canónico. En el primer estudio, nosotros ya hemos estudiado por 2 ocasiones esta parábola y te animo, si es que no la has visto, a que la puedas ver. Está en nuestros recursos en la página de YouTube. Pero en la primera ocasión estudiamos en términos generales de esta parábola. Allí nos dimos cuenta, en el primer estudio, de manera general, que había 2 formas de estar perdidos, que estos 2 hermanos nos muestran eso. Había 2 formas de ver el mundo, que Dios hacía una invitación a estos hermanos y que había 2 formas de responder. Y eso es lo que vimos en el primer estudio. En la segunda ocasión estuvimos estudiando algo mucho más específico y nos centramos en la vida de estos 2 hermanos para estudiar tanto el legalismo como el libertinaje. Y en ese estudio, si tú recuerdas, también vimos el remedio que hay en el Evangelio. Ahora quisiera que subamos a un tercer nivel, y probablemente esta sea la última parte y la última entrega de este sermón, de esta parábola. Y en esta última parte realmente no me quiero ir de la parábola sin hablar del Padre y de la fiesta que existe en su casa. A pesar de que ya estudiamos en el segundo sermón el Evangelio de Jesucristo y cómo es el remedio para estos 2 males que vimos la anterior vez, en esta ocasión quisiera analizar a profundidad el corazón del Padre. Y quisiera que estudiemos los afectos del Padre, pero por otro lado también quisiera que veamos por qué Él hace una fiesta. Entonces, en esta tarde quisiera que estudiemos en 2 partes. Número 1, vamos a estar estudiando algunos de los afectos del Padre. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuáles son sus emociones? Porque esta parábola nos muestra eso. Y en segundo lugar, quisiera que veamos la razón por la cual este Padre termina haciendo una fiesta en su casa. Entonces, empecemos por lo primero. Los afectos del Padre. Muchos teólogos piensan que Dios es impasible, es decir, que Dios no tiene emociones. Y muchos han hablado de esto. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que realmente tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen emociones. No es un ser impasible. Los 3 tienen emociones y eso se recorre a lo largo de la Biblia. Y es por eso que quisiera hablarte de 3 de ellas y también de un atributo en esta primera parte.
Entonces déjame hablarte de las emociones del Padre, de los afectos del Padre, porque eso está claramente reflejado en esta parábola y además creo que nos servirá como fundamento para después entender por qué el Padre hace lo que hace, por qué el Padre hace una fiesta. Entonces, en primer lugar, el primer afecto del Padre. El Padre es un Padre que se entristece por el pecado. Fíjate conmigo el versículo 12 de esta parábola, Lucas capítulo 15. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Lo que le estaba diciendo el hijo menor al padre era: Padre, muérete. Y eso ya lo discutimos en el anterior sermón. Padre, muérete, yo no te quiero a ti. Yo quiero solo la herencia, yo quiero tus beneficios. Eso es lo que le está diciendo el hijo aquí. Y el padre responde mucho más sorprendentemente, porque él finalmente les termina repartiendo la herencia a los dos. Y como dice Kenneth Bailey, todo ello deja bien claro que Jesús no ha tomado como modelo de Dios a un patriarca oriental. Más bien, se libera de las ataduras de la cultura patriarcal para presentar esta incomparable imagen de un Padre que únicamente debería conformar nuestra imagen de Dios como Padre celestial. El Padre en la parábola es el que decide tomar sobre sus hombros la agonía y el sufrimiento. Y esto nos revela algo real sobre Dios. Y es que Dios se duele por el pecado. Dios, el Padre, aquí se ve que Él sufre y Él va a sufrir por lo que hace el Hijo. Sí, porque está abandonando la comunidad, está abandonando su hogar, está abandonando su amor. Sí, Él va a sufrir por lo que hace el Hijo. Y eso nos muestra que Dios se duele también por el pecado del mundo. Y esto es una realidad, queridos hermanos. Dios se duele por el pecado del mundo. Desde nuestro lado reformado muchas veces hacemos énfasis en que Dios tiene ira contra el pecado y contra el pecador. Y no es que no es cierto, es verdad. Pero también, hermano, tienes que saber que Dios se entristece por el pecado. Dios le duele el pecado. Fíjate, Génesis 6:6 dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Más adelante, cuando Saúl desobedece a Dios, Dios le dice a Samuel: me pesa haber hecho a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Dios se entristece por el pecado en el fondo de su corazón. Cuando los israelitas pecaban una y otra vez, el salmista recoge estas palabras: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Salmo 78:40. El mismo Jesús, cuando ve Jerusalén, se lamenta, está entristecido por la condición espiritual de su pueblo o de su nación, y dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Incluso nuestro pecado, hermano, le entristece. En Efesios 4, versículo 30, el apóstol Pablo nos exhorta a no entristecer el Espíritu Santo de Dios. Esto solo muestra una verdad, y es que Dios es un ser personal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un ser personal, es una persona que se entristece, se duele por el pecado. Además, hablando de ese sentimiento de dolor del Señor, podemos decir también que Dios se duele por condenar a las personas. Realmente hay un dolor en su corazón al condenar, porque en Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y 32 dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva? No me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Hay algo en el corazón de Dios que cuando nosotros pecamos le duele. Hay un dolor de corazón. En segundo lugar, no solo es un padre que se duele o que se entristece por el pecado, sino que también se ve que es un padre compasivo. Y esto está clarísimo en el versículo 20. Fíjate conmigo y dice: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Literalmente,
lo que está diciendo ahí el texto es: se le estremecieron las entrañas. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Siempre esta idea de la compasión está ligada a las entrañas en la Biblia. Y antiguamente los griegos pensaban que las emociones estaban asentadas en el abdomen, lo mismo que los hebreos. La diferencia era que los griegos pensaban que las emociones eran las pasiones como la ira, eran pasiones negativas como la ira o la lujuria, mientras que los hebreos pensaban que estas emociones, más bien que se asentaban en el abdomen, eran pasiones tiernas, emociones tiernas, como el amor, como la compasión. Y es por eso que la Biblia, usando este sentido, habla de Dios como un Dios compasivo, que le duelen las entrañas, se duele por dentro. Ahora, no debemos pensar que a Dios se le mueven las entrañas solo porque ve al hijo menor venir. Más bien, desde el mismo inicio de la parábola, cuando Él aceptó repartir sus bienes entre los dos hijos, Él ya empezó a sentir compasión por él. Y de hecho eso es lo que finalmente va a hacer que el hijo menor vuelva a su casa. Y es por eso que lo segundo que quiero que te des cuenta en relación al carácter y corazón de Dios es que este Dios es un Dios compasivo. Él mismo se presentó de esta manera en el Antiguo Testamento. Cuando se revela a Moisés y Moisés le pide que revele su nombre, él dice: pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. En el Nuevo Testamento también es súper claro que Jesús era una persona compasiva de corazón. Marcos 6:34, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Mateo 14:14, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 20:34, Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos. Y aún ahora, querido hermano, mientras somos creyentes, Él sigue teniendo compasión de nosotros. Él dice, el autor de Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Dios es un Dios compasivo. En tercer lugar, este Padre no solo se muestra como alguien que se entristece por el pecado, un Padre compasivo, que le duele en el fondo de su corazón, que se le mueven las entrañas al ver a este hijo menor irse, sino que es un Padre gozoso. Y aquí hay muchísimos versículos que podemos revisar mientras hablamos de esto. Y quisiera que leamos algunos versículos que no solo se encuentran en esta parábola, sino que están en las otras dos parábolas. De hecho, estas tres parábolas, muchos han pensado que deben leerse juntas porque tienen el mismo propósito: mostrar el amor de Dios por los perdidos. ¿Recuerdas el contexto? El versículo 1 y 2. Los fariseos murmuraban, pero Jesús se acercaba a los perdidos, porque Él no vino por justos, sino por pecadores para que procedan al arrepentimiento. Entonces, déjame mostrarte en las dos parábolas anteriores y en esta parábola cómo se ve el gozo. Fíjate conmigo, versículo 5 al 7. En la primera parábola, cuando el pastor va a buscar a la oveja, al encontrarla, versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 9 y 10, en la segunda parábola, que es una mujer que pierde su moneda, cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 23 y 24, en la parábola que estamos estudiando, fíjate lo que dice: traed al becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Todos estos versículos nos muestran que Dios es un Dios lleno de gozo.
Dios, como ha dicho John Piper, es un Dios feliz. Él es un Dios gozoso. Él está lleno de felicidad, felicidad en sí mismo. Y todos estos versículos, queridos hermanos, nos deben llevar a pensar en eso, en que Dios es un Dios feliz. Y yo creo que estos versículos nos muestran al menos 3 verdades. Número 1, yo creo, en primer lugar, que estos versículos nos muestran que Dios se goza en buscar y en encontrar. Fíjate conmigo el versículo 5 del capítulo 15. Al encontrarla, pone sobre sus hombros gozoso. Fíjate, al encontrarla, Dios pone sobre sus hombros gozoso esta oveja. Versículo 9, cuando le encuentra la moneda, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo. Y versículo 20, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Dios se goza en buscar y en encontrar. Dios, lo que significa esto es que Dios se deleita en salvar. Es su delicia salvar. Él se deleita en salvar, en perdonar los pecados tuyos y míos. Él se goza en la salvación de las personas. Ese es su deleite, ese es su corazón, esa es su pasión. Y Él está comprometido con eso en nuestras vidas también. Ahora que somos creyentes, Él nos sigue salvando del pecado. Porque lo cierto es que sí, nos ha salvado de la condenación del pecado, sí, nos ha justificado, pero ahora nos está santificando. Él sigue salvándonos a nosotros. Dios se goza y por eso es que Él completará su obra hasta el día de Jesucristo. Por eso Miqueas, el profeta, dice, oh Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en salvar. Él se deleita en perdonar. Además, Dios se goza en la conversión. Fíjate que el versículo 7 dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El versículo 10, hay gozo en la presencia de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 24, después de que vuelve el hijo menor, él está gozoso porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Él se arrepintió. El versículo 32 dice lo mismo, que empezaron a regocijarse porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Dios se goza en la conversión de las personas. Por un lado, Dios se goza en la salvación. Él es el que va al encuentro de las personas y las busca y las salva, pero no es menos cierto que hay un lado de responsabilidad del ser humano. Cuando Dios te llama, tú tienes que responder en arrepentimiento y fe. Y aunque por la Biblia sabemos que aún ese arrepentimiento y fe son dones de Dios, así lo dice Hechos 11:18, que Dios concede el arrepentimiento, y Efesios 2:8 y 9 dice que la fe es un don de Dios, sí, no es menos cierto que es el lado de la salvación, que es responsabilidad nuestra también, como se presenta en toda la Biblia. Entonces Dios, por un lado, abre nuestro corazón, así como el corazón de Lidia, y se goza en eso, pero también se goza cuando tú doblas tus rodillas o doblaste tus rodillas y creíste en el glorioso evangelio de Cristo. Él se gozó en ese instante, Él se goza por lo que Él hace y también por lo que tú estás haciendo en un sentido, aunque sean dones de Dios. Y yo creo que esta es una moneda de dos caras, ¿no? Al final. Pero siempre, como citaba estos versículos, son dones de Dios. Busqué al Señor, dice un himno, y después me di cuenta que Él movió mi alma a buscarle, porque me buscaba. Oh verdadero Salvador, no soy yo quien te encuentra, no fui yo hallado, fui por ti encontrado. El Señor se deleita en salvar, el Señor se deleita en perdonar. Y finalmente, yo creo que este gozo del Padre nos muestra que al Padre, a Dios le encanta compartir este gozo. Si tú te fijas, en el versículo 6 dice, alegraos conmigo. En el versículo 9, cuando le encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo. Y el versículo 10, cuando habla de que en la presencia de los ángeles de Dios hay gozo, Él comparte su gozo. El versículo 22, el Padre lo mismo. El Padre les dijo a su siervo, pronto traigan esto para que hagamos fiesta. Él se goza en conjunto, en comunidad. Él se goza con sus ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente.
Es increíble lo que pueden hacer los ángeles, pero si estamos seguros de algo, es que ellos están gozosos cuando una persona viene al arrepentimiento y a la fe. Primera de Pedro 1:12 dice, a ellos les fue revelado, hablando de los profetas, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y Dios no solo se goza con los ángeles en el cielo, porque también Él se gozará con nosotros, hermanos. Cuando tú ves la parábola de Mateo capítulo 25, la parábola que se cuenta al final del siervo fiel y un siervo infiel, cuando entran al gozo del Señor, a la felicidad del Señor, fíjate lo que dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. El Señor se deleita, sí, en sí mismo, se deleita en salvar, se deleita en la conversión y se deleita en compartir esto. Es su gozo. Por eso Jesús dijo que mi gozo sea completo en ustedes. Yo quiero que mi gozo esté completo en ustedes. Y finalmente, vemos que también este Padre es un Padre amoroso. Entonces vimos las tres emociones: Dios se duele por el pecado, ¿sí? Dios se compadece, Dios tiene compasión de nosotros, pero también vemos que Dios es un Dios que se goza y se deleita en salvar. Y en cuarto lugar, no podemos dejar de hablar de un atributo de Dios, que es que este Padre es un Padre amoroso. Y creo que por medio de todo lo que hemos visto, creo que te puedes dar cuenta de eso. El mismo dolor que Él siente por el pecado es una muestra de que Él ama todavía a la humanidad. No es un Dios deísta que ha querido dejar al mundo a su suerte. No, es un Dios que se le mueve en las entrañas, que hay algo que le duele adentro. Entonces, ¿por qué es eso? Y no solo vemos que le duelen las entrañas, sino que es compasivo. Él se compadece de nuestra miseria y vemos que Él se goza. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque sabes que Dios, como dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y eso quiero terminar hablando. Dios es un Padre amoroso. Y como decía en el anterior sermón, la anterior predicación, Dios no te ama por lo que tú eres, porque eres tan valioso. Tampoco es que Dios te ama por lo que Cristo hizo, sino que más bien Dios es amor y te ama porque Él es amor en sí mismo. Y porque Él es amor en sí mismo, Él envió a su Hijo. Porque Él es amor en sí mismo, Él te salva también. Sí, esa es la lógica de la Biblia. ¿Recuerdas Juan 3:16, el famoso versículo que citamos siempre? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces Él no te ama por lo que Cristo hizo. Él te ama porque en sí mismo Dios es amor. Como dice 1 de Juan capítulo 4, el verso 8. Oh, con ternura me buscó, dice el himno. Cuán cansado y enfermo de pecado estaba yo, y en sus hombros me trajo de regreso al redil, mientras ángeles en su presencia cantaban y alegraban. Oh, el amor que me buscó. Oh, la sangre que me compró. Oh, la gracia que me trajo al redil. Maravillosa gracia que me trajo al redil. Además, creo que en esta parábola también se nos muestra el amor del Padre en el versículo 22. Fíjate conmigo, capítulo 15, versículo 22. El Padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa. Cuando el Padre le ve al Hijo, le da su misma ropa. Esa mejor ropa era la ropa del Padre, la vestimenta del Padre, los vestidos del Padre. Y le visten, le pone un anillo, que era un anillo de sellar, como señal de autoridad, de importancia. Y finalmente le da sandalias en los pies. Ya no vas a ser mi esclavo, no vas a ser un jornalero, vas a ser mi hijo. Vas a seguir siendo mi hijo. Esta es la muestra de amor del Padre. Y yo no creo que solo el amor en el sentido de generosidad se nos muestra aquí, sino el amor en el sentido de justicia. Él cubre con justicia, y eso es lo que Dios hace. Dios no solo nos perdona y nos dice: entre en mi casa. Dios también nos cubre con su justicia.
Él nos pone las ropas de Cristo. Y esto es algo que tú tienes que saber, querido hermano, y es que la justicia de Cristo ha sido puesta a tu favor. Dios ha imputado, ha puesto a tu cuenta la justicia de Cristo. Esa vida que Él vivió, toda esa vida, eso fue puesto a tu favor cuando tú creíste y te arrepentiste de tus pecados. Esas son las ropas con las cuales Dios te viste. ¿Y dónde puedo ver eso? En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Tú ahora tienes la justicia de Cristo si has venido al arrepentimiento y a la fe, si has sido como este hermano menor que se arrepintió y creyó en el Padre o en Jesucristo. Antes de pasar a la fiesta del Padre, quisiera hacerte algunas preguntas, ya que hemos considerado las emociones del Padre y este atributo del Padre del amor. Déjame hacerte algunas preguntas que creo que son importantes para que tú te examines en esta tarde. Hermano, ¿te entristeces por tu propio pecado y el de otros? ¿Por el pecado de nuestra ciudad, de nuestra nación? ¿Te duele tu pecado? ¿O tu corazón está hecho callo, endurecido, que no te importa ya el pecado? Porque Dios sí se entristece todavía. De hecho, si tú estás en pecado, estás contristando al Espíritu Santo de Dios. Otra pregunta basada en la compasión. ¿Sientes compasión por otras personas? ¿Ves su estado de miseria y estás dispuesto a hacer algo para que tanto física y espiritualmente estas personas puedan ser provistas? En cuanto al gozo, te gozas en Cristo, te deleitas en Cristo. Es tu especial tesoro, Cristo. Tú puedes decir que crees en Cristo. Puedes decir que incluso te has arrepentido de tus pecados en algún momento, pero te gozas en Cristo. Tu gozo es tu deleite, es tu mayor tesoro, es tu valía, Cristo. Te gozas en la salvación que Él te ha dado. Amas a Dios y al prójimo. ¿Estás dispuesto a buscar a aquellos que están perdidos? Por el contexto, sabemos que los fariseos nunca hubieran hecho eso. Los fariseos más bien estaban murmurando de los pecadores que estaban alrededor de Jesús. Ellos estaban enfocados en que se cumpla la ley, en la religiosidad, en que ellos puedan llevar lo que la ley dice y no cumplían con el espíritu de la ley. Ellos no estaban preocupados por las personas, ellos las despreciaban. La pregunta es, ¿desprecias a las personas porque no están a tu nivel de santidad? ¿Las minimizas porque no vienen a la iglesia? ¿O haces todo lo que esté a tu alcance para ser un canal de salvación y santificación a las personas? Quería terminar esta parte con eso porque mientras veía y estudiaba el corazón de Dios me hacía estas mismas preguntas y creo que son clave mientras vemos quién es Dios y cómo podemos reflejarle. En segundo lugar, veamos entonces la fiesta del Padre. Ya hemos visto los afectos del Padre, que creo que son el fundamento para entender ahora la fiesta del Padre. ¿Por qué hace una fiesta? Cuenta la historia, aquí, que una mujer no creyente pensó que podría divertirse un poco a expensas del señor Hyde, un hombre devoto reconocido por orar mucho. Así que le preguntó: señor Hyde, ¿usted piensa que una mujer que baila puede ir al cielo? Él la miró con una sonrisa y le dijo serenamente: no puedo ver cómo una mujer puede ir al cielo a menos que baile. Luego continuó hablando sobre la alegría del pecado perdonado. Quizá para algunos de ustedes les suena un poco contradictorio hablar de fiesta del Padre, fiesta de Jesús, pero sí, Dios hace una fiesta. De hecho, esta parábola nos muestra eso. De hecho, se usa esta palabra aquí. Fíjate conmigo el versículo 23, por favor. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Esa palabra también, como la ha traducido la NBI o la NTV, es celebremos un banquete. Y la Reina Valera contemporánea literalmente dice hagamos fiesta. Pero si no te queda claro y no te convence esto, fíjate conmigo el versículo 32. Era necesario hacer fiesta. Es clarísimo, era necesario hacer fiesta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el padre al final de la parábola termina diciendo al hijo mayor era necesario? ¿Cuál es la necesidad de esta fiesta? Y déjame darte dos razones que yo encontré en el texto
por las cuales Dios hace una fiesta. En primer lugar, yo creo que Él hace una fiesta por lo que Él es decir, un Dios glorioso. Fíjate las razones que Él da en el versículo 32, y dice, era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta, hermanos, es que Él hace una fiesta, no por quién es el Hijo, ni por lo que hizo el Hijo, sino por lo que hizo el Padre. Porque estar muerto y volver a la vida no es una acción que podía hacer el Hijo. Estaba perdido y ha sido hallado no es una acción que podía hacer el Hijo, es todo del Padre. Lo que yo creo que nos está diciendo esta parábola y lo que nos enseña la gran historia de la Biblia es que la fiesta que hacemos es en honor a Dios y no debemos confundirnos. La fiesta no es hecha en honor al Hijo, la fiesta no es por su arrepentimiento y su penitencia, no, es en honor al Padre. Él es celebrado en la comunidad y toda la comunidad se goza que el Hijo haya vuelto, pero sobre todo se están gozando, están celebrando al ver este Padre compasivo, amoroso, lleno de gozo. Creo que no hay nada mejor que las escenas de Apocalipsis para darnos cuenta de esto, que la fiesta que se está celebrando no es alrededor del Hijo de los creyentes, siempre es alrededor de Dios, no es alrededor de nosotros. Fíjate lo que dice Juan en Apocalipsis 6 del 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y espero que tú digas amén mientras estás viendo esto, porque la fiesta que hacemos no es en honor a nosotros, es en honor al Padre, es en honor a Dios, porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Él es el Dios de toda gracia y como dice Efesios capítulo 1 versículos 6, 12 y 14, Él nos salvó para mostrar la gloria de su gracia, su gloria. En primer lugar, por eso es que hacemos fiesta. Y en segundo lugar, ¿por qué razón? Porque es necesario hacer fiesta. En segundo lugar, no solo por lo que Él es, sino por lo que Él hizo ahora. La pregunta es, ¿qué hizo? Eso es lo que nos dice el texto. Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. En primer lugar, hay 2 cosas que hizo. Número 1, nos encontró, o en palabras del texto, nos halló, estábamos muertos y ahora tenemos vida. El Padre sabía la burla, el escarnio, el sufrimiento, el dolor que iba a sufrir el Hijo si entraba a la comunidad después de haberse ido, haberse rebelado, haberse ido en contra de la autoridad de su Padre. Y es por eso que no solo el Padre decide sentir compasión, porque hablamos de la compasión hace un momento, sino Él muestra la compasión. De hecho, como dice Thomas Pennington, la compasión no solo es un sentir, es una emoción interna, pero que actúa en favor de alguien. Por eso en el versículo 20 ves que el Padre corre hacia Él. Y en el antiguo cercano oriente, ningún padre hubiera hecho esto. Por eso esta imagen es de Dios. El Padre corre hacia Él. Él va a encontrarle. Se echa sobre su cuello, dice el versículo 20. Y esto significa que apasionadamente lo abrazó. Y finalmente dice, y le besó, el versículo 20. El verbo que se usa aquí denota que lo hizo con cariño, tierno y fervientemente, y además lo besó una y otra vez. La compasión siempre va acompañada de una acción. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios no solo siente compasión, sino que va y busca. De hecho, Jesús, cuando se habla de la compasión de Jesús, también se ve una y otra vez esto. Él vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles. Mateo 14, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos.
Mateo 20:34, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Entonces la compasión, querido hermano, no solo es algo que se experimenta en lo interior, sino que se evidencia en lo exterior. Y las 3 parábolas muestran esto, y por eso es que hay una fiesta. Porque el padre encuentra al hijo. O en las parábolas anteriores, como hemos visto y como ya leímos, vimos que el pastor busca a su oveja y no descansa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra se goza. La mujer busca su moneda y cuando ella encuentre esa moneda, ella se goza. Ella no descansa hasta encontrarla. Y por eso hay gozo. Y por eso es que hay fiesta. Entonces, en segundo lugar, estamos viendo de que Él hace fiesta por lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? En primer lugar, nos encontró, nos halló. Y cuando Él nos halla, Él se goza, Él hace fiesta por ese encuentro especial. Imagínate una persona que no haya visto a su padre por años. Esos encuentros muchas veces, no en todas las ocasiones, suele ser especial. No sé si has visto esos programas, pero normalmente cuando pasan años, sin el padre haber visto a su hijo y después lo ve de grande, hay una emoción, hay un gozo. Y en este caso, hay una fiesta por eso. Él hace la fiesta por eso. Y en segundo lugar, porque dice, por lo que hizo, sí, pero ¿qué hizo? Nos trajo de muerte a vida. Fíjate, dice, estaba perdido, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Él estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es interesante que el Islam, como dice Kenneth Bailey, reivindica que en este relato el chico se salva sin necesidad de salvador. Ellos dicen, el pródigo regresa, el padre le perdona, no hay cruz, no hay sufrimiento y no hay salvador. Pero no es así. Realmente estas parábolas también tienen una imagen de la encarnación y la expiación que están dramáticamente presentes en este relato, como dice Kenneth Bailey. El hijo menor y nosotros mismos pasamos de muerte a vida, pero porque Cristo pasó de vida a muerte. A diferencia de lo que el Islam dice, nosotros aquí sí vemos una muestra del sufrimiento de Cristo. Como dijimos al inicio, Dios se duele por el pecado. Dios le duele el pecado, pero esa agonía y sufrimiento que vemos al Padre al inicio de la parábola es la misma agonía y sufrimiento que tuvo que experimentar Cristo. Y vemos también la encarnación de Cristo, porque vemos en las 3 parábolas que hay alguien que sale y que busca una oveja, busca una moneda, busca al Hijo, sale corriendo en busca del Hijo. Y esa es una preciosa imagen de la encarnación, pero también hay una imagen de la expiación cuando el Padre está sufriendo. Y de hecho todos sabemos, y por la Escritura sabemos, de que nuestra salvación vino por el sufrimiento del Hijo. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Él nos llevó de la muerte a la vida por medio de su sufrimiento. Sin embargo, Él no solo murió, sino que también resucitó, y es por eso que nosotros hemos resucitado con Cristo. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y el versículo 4 a 6, Dios que es rico en misericordia, pero Dios, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Por eso es que hay fiesta en el cielo, porque el Padre nos hace pasar de muerte a vida. El Padre nos resucita de entre los muertos. Por eso es que en el cielo, hermanos, hay un cántico nuevo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14. Y el cántico dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esta es la fiesta del cielo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y toda cosa creada que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas de ellos, dice Juan, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Concluyo con lo siguiente. Al inicio del sermón les decía que esta parábola es un relato, un mini relato, un breve relato de algo mucho mayor, de una historia mucho más grande, que es la historia de todos nosotros, en la medida en que nosotros nos hemos revelado ante Dios. Pero es la historia del mundo también, porque Dios no dejó al mundo a su suerte, sino que vino en Jesucristo a salvarnos. Pero la historia no termina ahí. No termina en la salvación, ni siquiera en la resurrección. Eso es el inicio del final de la historia. Termina con una gran fiesta en la casa del Padre. Al final de la parábola de los 2 hijos perdidos, no sabemos si es que el hijo mayor regresó, pero sí sabemos que uno de ellos regresó y entró en la fiesta del Padre. Asimismo, queridos hermanos, al final de Apocalipsis, al final de toda la historia humana, hay una gran fiesta, la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, versículos 6 y 9, dice, y oí una voz de gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y a Él la gloria démosle, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y ella ha concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. El Cordero que aparece en estas bodas es Jesús, que fue sacrificado por nosotros, para que tú y yo podamos volver a esa casa, a ese jardín del cual fuimos expulsados, y un día estaremos otra vez delante de la presencia de Dios, celebrando una gran fiesta, esta fiesta de las bodas del Cordero, por lo que Él hizo. Y esta fiesta será dada en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y si tú lees Apocalipsis 21 y 22, es una ciudad que desciende del cielo, y la misma presencia de Dios llena esta ciudad. La muerte, la enfermedad, el dolor, el deterioro, las guerras desaparecerán y habrá una gran fiesta, porque Él enjugará las lágrimas, dice Apocalipsis 21:4, de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El cielo, queridos hermanos, es un lugar de banquete continuo. Y no creas, querido hermano, que el cielo es una esperanza platónica de que estaremos con arpitas en las nubes, tocando y allá adorando y alabando a Dios. No, el cielo, nosotros estaremos con cuerpos resucitados, igual que al cuerpo de Cristo, y un día tendremos en ese día, no en el cielo, en la Nueva Jerusalén, tendremos comunión con todas las personas que están ahí, con todos los creyentes, y nuestra esperanza es esta, esa es la esperanza cristiana. Su promesa, como dice Timothy Keller, es que comeremos, nos abrazaremos, cantaremos, reiremos y bailaremos en el reino de Dios con un poder, gloria y gozo que no nos podemos imaginar en el presente. Jesús hará que el mundo sea ese hogar perfecto otra vez. Este no es nuestro hogar. El coronavirus te debe enseñar que este no es nuestro hogar también, sino que un día, más bien, por lo que hizo Cristo, entraremos en la casa de Dios. Llegaremos al Padre, Él nos recibirá, nos abrazará y nos hará entrar a su fiesta. Quizá alguno se pregunta, sí, pero mi vida no es una fiesta. ¿Qué hago en el interín? ¿Qué hago de este lado de la gloria? Y quizá alguien se pregunta, ¿puedo hacer fiestas? ¿Por qué puedo gozarme? Claro que puedes gozarte. Como dice Spurgeon, hay fiestas que los cristianos pueden comer y beber y pueden alegrar sus almas. Regocíjate, oh cristiano, de que no estás excluido de todos los banquetes. Así que, hermanos, sí puedes hacer fiesta. Y sé que al final, todas las fiestas que puedas hacer, las que voy a mencionar a continuación, solo van a ser un pequeño, una pizca, una puñalada de lo que será el cielo. Sin embargo, hoy puedes gozarte y hacer fiesta,
Puedes hacer fiesta de la salvación propia y gozarte en la salvación tuya y en la salvación de otros. Recién tuvimos bautismos y nosotros, ¿por qué no hacer una fiesta alrededor de eso y gozarnos con estos hermanos? La próxima vez quizás sea un tiempo donde tú puedes invitar a hermanos que se bautizaron a tu casa y hacer una fiesta juntos para celebrar a Cristo por su salvación. Pero también hay celebraciones especiales, como dice Spurgeon, que podemos celebrar con otras personas y regocijarnos. De hecho, Jesús mismo fue a una boda y hay celebraciones que nosotros podemos disfrutar y podemos alegrarnos con otras personas. Jesús se alegró, Jesús convirtió el agua en vino y nosotros podemos ser parte de esas fiestas. Podemos hacer fiestas familiares con nuestra familia, el núcleo familiar, y fiesta con nuestra familia extendida. Regocíjate en tu familia. Es doloroso ver cómo familias se están destruyendo, pero hay personas, y ese es tu llamado también. Regocíjate con tu familia, haz fiesta con tu familia, así como lo hizo Isaí en su momento, así como lo hizo José al traer a sus hermanos, a pesar de que le vendieron. Él hizo un banquete para ellos. También puedes hacer una fiesta de misericordia. En Lucas 14, 13, 14, Jesús dice: antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. También puedes hacer una fiesta para que otros conozcan a tu Salvador. Ten iniciativas para compartir el Evangelio en tu casa, invita a reuniones a tu casa, hacer fiesta para que puedan conocer a Jesús, así como lo hizo Mateo en Mateo 9, de 9 al 3. Él llamó a sus amigos después de que conoció a Jesús, y sus amigos no eran lo mejorcito de la sociedad, eran los más odiados, pero Él les invitó a su casa para que Jesús esté con ellos. Y también puedes hacer fiestas de hospitalidad. Marta, María y Lázaro recibieron a Jesús y nosotros estamos llamados también a recibir hermanos. Estamos llamados como hermanos a hacer fiesta de hospitalidad, en el sentido de que estamos llamados a invitar a personas a nuestra casa, a compartir y a que tengamos comunión y amor fraternal. Todas estas fiestas podemos hacer. Y también es una fiesta la oración, el servicio a otros, las relaciones saludables que tenemos por medio de Cristo, experimentando nuestra propia transformación por el Evangelio. Pero todo esto es solo una pizca, hermano, de lo que está por venir, porque en el cielo tendremos la verdadera fiesta, cuando Jesús vuelva por segunda vez y entremos a las bodas del Cordero. Finalmente, no quiero terminar sin unas palabras a nuestros amigos que nos están viendo en esta hora. Amigo que estás aquí y que no eres creyente y que quizá te cruzaste por el camino, te cruzaste por nuestra página. Si algo nos enseña esta parábola, es que tanto el camino de libertinaje del hermano menor como el camino religioso del hermano mayor son dos callejones sin salida. Pero gloria a Dios que Él abrió un camino. Y ese camino es Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y sabes qué? Entrar en ese camino y llevar y venir al arrepentimiento y a la fe, eso es lo que te posibilitará entrar en esta gran fiesta. En esta gran fiesta que Dios llevará a cabo al fin de la historia. Y yo estoy aquí para decirte, como aquel siervo de esa parábola que contó Jesús justo en el capítulo 14, un capítulo antes de Lucas. Y él decía: ven, porque ya está todo preparado. Es lo mismo que te digo a ti, amigo: ven, porque ya está todo preparado. Ven en arrepentimiento y fe, porque Cristo ya murió. Cristo sufrió y resucitó para que tú puedas ser perdonado y para que tú puedas entrar en el banquete del Señor. Ven, porque todos, absolutamente todos tus pecados serán perdonados delante de Él. Ven, porque es una salvación gratuita la que se te está ofreciendo. Ven, porque Cristo cubrirá todos tus pecados con su justicia, te dará su justicia, te dará sus ropas reales para que tú puedas entrar en ese banquete. Ven, porque Dios te dará vida y vida en abundancia, ese gozo, esa felicidad que tú tanto buscas en todo lado, pero no la encuentras, todavía te sientes vacío. Solo lo encontrarás en Cristo. Por eso ven porque tu felicidad solo será completa en Él. Ven porque podrás entrar en la fiesta del Padre.
en esa fiesta donde habrá gozo eterno. Y ese es el llamado para ti, para que vengan en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, a los pies del Rey, a los pies de nuestro Salvador. Este Dios que te hablé, que se duele por el pecado, este Dios compasivo, este Dios lleno de amor. ¿Sabes por qué? Porque Él se goza, Él se deleita en salvar, Él se deleita en perdonar. Ven a Él, no esperes más. No dejes pasar más tiempo. No pienses que tienes buenas acciones. Es que tengo que arreglar mi vida. Es que tengo que portarme mejor. No se trata de eso el Evangelio. Se trata de venir a Cristo, porque Cristo va a transformar tu vida. No se trata de que tú transformes tu vida. Cristo va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida, te va a dar la salvación y te va a hacer entrar a la fiesta del Padre. Y de hecho, amigo, el mismo hecho de que hayas escuchado este sermón muestra que Dios te ha estado buscando. Dios ha estado detrás de ti. Hay gente alrededor tuyo, quizá ahora mismo, que te ha hablado de esto y que quizá a veces te ha incomodado y no has querido escucharle. Yo te ruego, como si de mí dependiese, como este siervo, ven a Cristo. Porque ¿sabes qué? No son las personas, es Dios mismo que está buscando. Él se ha comprometido en buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la preciosa salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos muestras que eres un Dios tan compasivo, tan amoroso, que se deleita en salvar. Ayúdanos a tener tu corazón, Padre. Ayúdanos a tener esos afectos. Ayúdanos a dolernos por el pecado, a ser compasivos. Pero también, Padre, ayúdanos a ser amorosos y a gozarnos en tu salvación, a gozarnos en lo que tú haces, Padre, a gozarnos en tu persona. Y Padre, te ruego, Señor, que si alguien que ha escuchado este sermón todavía no ha venido a ti, que hoy sea el día de salvación, que hoy pueda doblar los pies, sus rodillas a los pies de Cristo. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a gozarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén.